Unas palabras del Papa han vuelto a sembrar polémica solo unos días después de tener que disculparse por utilizar el término mariconeo, una expresión que provocó controversia tanto dentro como fuera de la iglesia. Un medio religioso italiano pues ha infiltrado que el miércoles durante un encuentro con jóvenes sacerdotes en Roma, pues el Papa afirmó que el cotilleo es cosa de mujeres. Pues ese es el tema precisamente de hoy en nuestro espacio, Todos al Derecho, mariconería y el Papa, un comentario lamentablemente controvertido de Francisco. El tema del día de hoy, para que nuestros oyentes participen, y saludamos al abogado Juan Manuel Sáenz, quien estará hablando precisamente de este tema. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Un cordial saludo a todos los oyentes de Su Alternativa. Es un gusto saludarlos y un placer estar en este lugar y en esta audiencia. Gracias, doctor. Sin duda, pues ha sido un comentario bastante controversial a través de las redes sociales que ha hecho el Papa Francisco y que sin duda pues ha generado diferentes comentarios en las religiones, doctor. Sí, indiscutiblemente es un comentario bastante grotesco, proveniente de uno de los líderes religiosos más importantes de la historia de la humanidad. Recordemos pues que la religión católica es una de las tantas que se profesan en nuestro planeta y sin lugar a duda ha generado mucha controversia porque ha sido un poco adicional, aparte de ser grotesca y de tener un contenido homofóbico, pues también va en contradicción con lo que se había o lo que el Papa había manifestado en otras oportunidades en las que había extendido pues la iglesia o había abierto las puertas de la iglesia católica a las personas con identidad de género diversa. Y entonces esa declaración es contradictoria y controversial y nos gustaría entonces en este espacio analizar un poco qué es la iglesia católica desde un punto de vista histórico, político y entender cuál es el alcance de esas palabras y bueno, escuchar a nuestros oyentes sobre esa controversia, sin lugar a duda, religiosa y jurídica que de allí emerge. Entonces me gustaría comenzar hablando acerca de qué es la Iglesia Católica y cuándo fue fundada. Y en realidad esta iglesia fue fundada por Constantino, el emperador del Imperio Romano de Oriente, Constantino I, que utilizó la religión católica, utilizó el catolicismo para unificar el imperio de Roma, el imperio romano de Oriente. Recordemos que el imperio romano se dividió en imperio romano de Occidente y imperio romano de Oriente. Y se estableció el de Oriente en Constantinopla y Constantino, debido al nombre de su emperador Constantino, recordemos que en esa época, pues el imperio romano estaba compuesto por muchas comunidades de muchos territorios denominados diferentes a los romanos que se consideraban bárbaros y profesaban muchas religiones, practicaban mucho paganismo, idolatría, bueno, en fin. Y es a través de la religión católica que este emperador busca unificar a los pueblos y traer paz y orden a esa parte del imperio romano de Oriente. Y es entonces en esa época que surge la iglesia católica. Y esa iglesia católica se le da un poder político bastante importante porque prácticamente al emperador se le da una justificación o al poder del emperador se le da una justificación o un origen divino. Entonces, ¿por qué tener un emperador, un monarca que tenga una condición diferente a la de los demás? ¿Por qué él puede gobernar y los otros no? ¿Y por qué el poder político se puede heredar a su familia y no puede haber otro diferente al que diga el emperador o a su orden sucesoral? Entonces se trata de justificar el origen del poder a través de un mandato divino y es la religión católica quien le da esa justificación a ese poder y dice ustedes tienen que obedecer porque esto fue ordenado por una autoridad superior suprema
que para ellos podría ser el Dios que ellos designan, que ellos deciden que sea, y le dicen esto es proveniente de un poder superior y por lo tanto ha sido designado por ese poder, por lo tanto usted tiene que, el pueblo en general, respetarlo. Entonces el Papa se vuelve aquel personaje que le da la bendición, le da la santidad, le da la autoridad a ese poder civil, ¿correcto? Entonces, a partir de ese momento, no hay un poder político que no tenga la, por decirlo de alguna manera, la autorización o el beneplácito de la Iglesia Católica. Entonces, a partir de ese momento surge esa iglesia con bastante poder y, y vemos que a través de la historia ha habido más de 500 papas, que según esa Iglesia Católica es el sumo sacerdote de esa iglesia y es el designado, el intermediario entre el Dios que ellos alaban y el resto de la comunidad que es seguidora de esa iglesia. Entonces, desde esa historia, digamos que la Iglesia Católica es asociada al Imperio Romano, es una religión surgida y fortalecida desde esa época. Estamos hablando prácticamente de los primeros eh, siglos de esta era, después de la muerte de Jesucristo. Y digamos que la iglesia surge eh, basada en los 12 discípulos de Jesús. Entonces, hay un pasaje de la iglesia, de la Biblia, del Evangelio, si no me equivoco, de Mateo, mmm, en el que Jesús le dice, o la Iglesia Católica cree o así lo interpreta, que la Iglesia se funda en el mandato que le dio Jesús a el apóstol Pedro para difundir el Evangelio. Entonces, Pedro sería el primero como el pilar sobre el cual se funda el mandato o esa encomienda de difundir el Evangelio, y sobre esa escena de bíblica, entonces se funda, se inspira la Iglesia Católica para decir que a partir de ahí, pues ese es el discípulo, el que funda ese mandato o el que encargado de hacer esa difusión, y sobre eso se recuesta el Papa para decir, pues nosotros somos los herederos de ese discípulo. Entonces el Papa es el heredero de ese discípulo y tiene ese mandato de difundir el Evangelio a las naciones. Y posterior a eso, pues hay que decir también que pues estamos tratando de hacer un resumen, ¿no? No queremos entrar en detalles año por año porque si no nos tomaría meses analizar ese desarrollo histórico, pero lo que hay que decir es que la Iglesia Católica comienza a tener esa importancia política, civil, y adicional a eso, el Vaticano es un Estado. Y como Estado, curiosamente, pues tiene su sede en el Estado Vaticano, que queda en Roma, al interior de lo que hoy es Italia y de la ciudad romana, pero cada iglesia pertenece a el Vaticano. Entonces tiene una sucursal en Colombia. Cada iglesia católica es prácticamente una sucursal de el Vaticano y pertenece entonces a esa religión, y obviamente pues ellos recaudan sus tributos o, por decirlo de alguna manera, donaciones a través de lo que los feligreses o los que profesan esa religión pues les donan o les entregan en cada reunión que se haga en esa, en esa religión o en esas iglesias. Entonces, toda esta historia es con el fin de decirles lo importante que es para nuestra historia reciente la Iglesia Católica, y lo importante que ha venido siendo para nuestro país, particularmente ya entrando en el tema de nuestro país, mm, lo importante que ha sido la Iglesia Católica y lo importante que ha sido desde el punto de vista civil y político. Recordemos que la Constitución de 1886 es una constitución confesional
una constitución en donde se reconoce a la Iglesia Católica como la iglesia mm, oficial o la religión oficial de nuestro país. Y eso se cae en la Constitución de 1991. La Constitución del 91 la vuelve a Colombia un Estado laico, no es un Estado confesional. Y por lo tanto, el poder no proviene de ningún poder supremo, sino del pueblo, que es el constituyente primario. Entonces, ahí comenzamos a tener un cambio de mentalidad en nuestra forma de ver el Estado y la organización del Estado. Pero pues territorialmente la Iglesia Católica tiene un poder monumental en nuestro país. Cada pueblo tiene, en cada plaza tiene una iglesia y el pueblo o el municipio creció alrededor de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica es fundadora o es la que no solamente se encarga de hablar de esos temas religiosos, sino también dirige la educación de nuestro país. Recordemos que muchos colegios son católicos y universidades en nuestro país son católicas. No olvidemos la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario son católicas. La Universidad de La Sabana también tiene allí sus tintes religiosos, confesionales. Entonces, la religión católica en nuestro país es bastante relevante, aunque políticamente haya dejado de serlo, al menos en la Constitución del papel, en la práctica lo sigue siendo. Entonces, vemos que estas declaraciones vienen a ser bastante controversiales por lo que implican en la actualidad del mundo. Estamos viendo que ya el mundo se ha movido hacia una apertura de entender que hay una identidad de género diversa, que no solamente que hay personas que se consideran hombres o mujeres, sino que tienen, no, que son no binarios, que tienen, está la población LGTBIQ+. Entonces, todas esas personas han abierto que en cierto punto de nuestra historia que se consideraban una minoría, pues han abierto todo un camino jurídico, legislativo, constitucional, para que se les respete su dignidad humana y se les respete su identidad. Y dicho sea de paso, en nuestro país existe un derecho fundamental que se llama el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, todas las personas tienen derecho a que se les respete, a que se autodeterminen y se les respete las decisiones, cualquiera que sean. Hay libertad de cultos, pueden creer en lo que consideren, pueden creer en profesar cualquier religión, siempre y cuando no le haga daño a nadie más. Y lo digo porque pues hay religiones o ritos o confesiones en donde se promueve el autocastigo y la autoflagelación y esas cosas. Entonces, pues invitar a otras personas a hacerse daño, pues ya violaría los derechos de otras personas y eso incurriría en otras conductas. Pero particularmente, y hablarlo de forma genérica, pues en Colombia está permitido todo lo que una persona pueda hacer sin que le haga o que interfiera o viole o vulnere los derechos de un tercero. Entonces, estamos en ese desarrollo político, civil, particularmente en Colombia, y obviamente heredado, porque en Colombia no creamos nada, sino que copiamos las tendencias políticas de los otros países, y en Europa, a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues se ha venido reconociendo los derechos, pues ya desde la Revolución Francesa, los derechos civiles de los ciudadanos, pero es a partir aproximadamente de la Segunda Guerra Mundial que estos derechos fundamentales, estos derechos humanos, digamos que han comenzado a tener un auge y una protección especial y han comenzado a surgir esos partidos progresistas en donde se le da al hombre, al hombre como tal o a la humanidad, para no hablar particularmente de algún género, sino a la humanidad se le da una preponderancia en sus derechos y en sus libertades filosóficas, humanas, de identidad. Y entonces ya no dependemos de lo que esos jerarcas de la iglesia de Roma nos habían venido imponiendo en la sociedad a través de su moral y de su ética y de su restricción. Entonces, vemos una sociedad abierta a otro contenido humanístico y
la Iglesia Católica ha ido perdiendo pues los seguidores, porque tiene una cantidad de preceptos morales y jurídicos que van en contradicción o en contravía de lo que hoy la humanidad considera que debe ser. Entonces, vemos que en una época era normal que la mujer no tuviera derecho al voto, la mujer no pudiera opinar, la mujer no tuviera administración de sus propios bienes, y eso era permitido y promocionado por la Iglesia Católica. Pero por lo menos en Colombia, a partir de 1932, entonces la mujer comienza a tener la administración de sus negocios y comienza a tener una libertad filosófica, ideológica, y comienza a tener una relevancia importante jurídica, de personalidad jurídica, y comienza esa revolución con la mujer y después entiende que los niños también tienen derechos y que deben ser protegidos, y después comenzamos a entender que hay otras formas de ver la vida a través de la identidad de género diversa. Entonces hay personas que son homosexuales, hay personas que son lesbianas, hay personas que tienen otra, que no se consideran con identidad de género binaria. Entonces vemos muchas formas de ver la vida, y la ley, la constitución, los ordenamientos jurídicos han tenido que comenzar a reconocer esos comportamientos y protegerlos. Entonces, en un principio, si hablamos de todos esos temas de la evolución jurídica y social, vemos que en un principio divorciarse era prohibido, no podían divorciar, porque en Colombia el matrimonio prácticamente era católico. Entonces, solamente es hasta comienzos, a mediados del siglo XX, que Colombia comienza a ver un desarrollo del derecho civil, y entonces entendemos que puede haber una cesación de efectos civiles del matrimonio católico, y se reconoce el divorcio y las relaciones extramatrimoniales y los hijos extramatrimoniales, y entonces la Iglesia Católica comienza a palidecer en la importancia de la cotidianidad de la vida de los ciudadanos a nivel mundial. Sin embargo, pues es una de las religiones más practicadas en este planeta, y muchas personas ven en el Papa una figura de autoridad y respeto, que lo siguen y lo escuchan y tratan como de identificarse con esos preceptos morales y religiosos que profesan en esa religión. Y desde luego que en ese mundo que estamos describiendo hoy, pues una declaración que emite el jerarca, el hombre que tiene mayor poder en esa iglesia, en el sentido de discriminar a los hombres, particularmente, ya hablando de género, que tengan un comportamiento o que tengan una identidad de género homosexual, pues comienza ya a generar una controversia y a generar una indignación, porque pues la declaración es grotesca, y viniendo más de la persona a la que viene, porque literalmente en nuestro castellano, ya habla entrando en el detalle de lo que significan esas palabras, la Real Academia de la Lengua Española nos define que la palabra maricón como un hombre afeminado de poco ánimo y esfuerzo, y es considerado un insulto hacia cuando se le dice a un hombre con esas palabras de marica o maricón, se utiliza con un ánimo despectivo, con una intención despectiva, discriminatoria, con el fin de provocar una ofensa. Y entonces, claro, escuchamos esas palabras y suenan rudas porque, pues, a pesar de que estamos acostumbradas a escucharlas en la cotidianidad, tal vez de nuestras conversaciones, pues que las diga una persona de esa jerarquía y de ese contenido, o de supuestamente esa autoridad moral, pues entonces genera varias preguntas. Y a este punto quisiera cederle la palabra a Nelly o a nuestros oyentes, y nos digan hasta este punto qué opinan y qué sienten de esas declaraciones del Papa.
Precisamente nos habla la señora Floralba Martínez, nos dice, es terrible que el mismo Papa ha generado precisamente esta situación. Hay muchos jóvenes que lamentablemente hoy ya ni creen en ninguna religión y esto hace que le cojan fastidio aún más a la religión. ¿En qué tema jurídico podría enfrentarse el Papa luego de decir hacer ese comentario? Doña Flor, gracias por el comentario. Ninguno, ninguno, porque eso es una opinión de él. Y prácticamente le está llamando la atención, digamos que el contexto en el que el Papa lo dice es un contexto netamente católico, Abierto. no digamos que católico porque él se está refiriendo a la organización de la iglesia que él dirige. Entonces Perfecto. él ve con preocupación que las personas que integran esa iglesia, esa religión católica, Ujú. pues tienen un comportamiento, tienen unas maneras que él considera que son afeminadas y que él no está de acuerdo con el comportamiento afeminado de las personas que integran esa religión o esa iglesia católica, Nos ¿correcto? pregunta, gracias doctor, nos pregunta la señora Elsa Sánchez, ella nos dice, a esta hora los escuchó en el sector de Tunalta, el Papa tiene la facultad de crear en Colombia se llama una ley, él podría manejar algo parecido, una regla o una norma para evitar que este tipo de personajes hagan parte de esa iglesia. Desde Nos luego que sí, pregunta. desde luego que sí, porque él es el jerarca de esa religión y él puede tomar una decisión, digamos que en el sentido de crear, considerar lo que, o tomar decisiones respecto de la selección del personal. Porque es que esta es la realidad de la Iglesia Católica. Partamos del principio que la Iglesia Católica es un Estado. Es un Estado, es la única religión que es un Estado, que tiene un Estado, y un Estado significa que tiene territorio, autoridad, población, y ejerce legítimamente un poder sobre eso. Entonces, ¿dónde ejerce la autoridad el Papa? Pues en el Vaticano, tiene un Estado. Y adicional a eso tiene iglesias como embajadas en cada pueblo de nuestro país. Por ponerle solamente el ejemplo, Colombia tiene aproximadamente 1.200 municipios y en cada municipio yo podría estar seguro que en cada municipio de nuestro país hay una iglesia católica. Entonces, para poder pertenecer o para poder ser sacerdote de esa iglesia católica, pues hay que entrar a unos seminarios arquidiocesanos para comenzar a hacer carrera. Y entonces se les habla de la vocación y se les habla del celibato y se les habla de unos votos de pobreza que tienen que hacer para, entiendo, poder ingresar a hacer esa carrera y recibir una capacitación y poder que le asignen una iglesia y poder ir a hablar de lo que le enseñan en ese seminario. Entonces, claro, para ingresar a ese seminario y ejercer ese oficio del sacerdocio, pues les imponen unas reglas y tienen que hacer es como llenar un perfil. Y pues dentro de ese perfil, pues seguramente les van a preguntar su identidad de género y no serán permitidos o no estarán permitidos, según lo que dice el Papa, las personas que tengan una identidad de género diversa. Y eso está perfectamente válido porque pues eso es prácticamente una organización eh, independiente a lo que es el Estado. O sea, se reservan el derecho de admisión. O sea, eso no es público. O sea, no es una universidad pública donde el único requisito que se requiere es tener la cédula y pasar un examen de conocimientos académicos, no porque sea necesario tener algún conocimiento para ingresar a la universidad, a pesar de que se requiere un conocimiento básico para poder desempeñar adecuadamente todas las tareas que le van a asignar, pero se hacen los exámenes porque son más los que se postulan que los cupos que hay. Entonces, pues toca de alguna manera seleccionarlos, entonces hagamos un examen y los mejores pues entran y los que no pasaron pues no obtienen el puntaje, pues muchas gracias, presentes en otra oportunidad. Entonces, esa iglesia católica tiene unos requisitos para ingresar al seminario y decir, pues ustedes que tengan una identidad de género diversa, pues no pueden ingresar, porque si son hombres, tienen que ser hombres y comportarse como tal y no le pueden gustar a otros hombres. Perfecto. Entonces, pues están en menudo problema
Si ese es el comportamiento, porque ya entrando en un análisis un poco más profundo filosófico, pues a esos sacerdotes se les exige el celibato y pues hombres célibes durante el resto de su vida, que les gusten las mujeres, eh, pues eso como que no encaja filosóficamente, porque pues dicho sea de paso, si se les ha prohibido el, o la relación sexual con mujeres, pues hemos visto que la Iglesia Católica no ha escapado a los escándalos de abuso sexual de sacerdotes que han abusado sexualmente, no solamente de mujeres, sino de más de 600 niños en los últimos 80 años. Entonces vemos que esa Iglesia Católica pues ha enfrentado bastantes escándalos y es bastante discutible todos esos preceptos morales que dicen manifestar o exigirle a sus feligreses, que en muchos casos ellos tampoco son ejemplo de ello. Y hoy vemos a un sacerdote, el Papa Francisco es un sacerdote, que es el jerarca máximo de esa iglesia, que tiene unas manifestaciones por no decir menos que xenófobas, eh, y, y que son bastante grotescas y abusivas frente a no solamente xenófobas, sino homófobas, perdón es la palabra, homófobas, y que pues discriminan a las personas que tienen una identidad de género diversa. Y frente a eso, pues no hay nada que decirle. Él es el dueño de su negocio y si él dice que eso es así, pues eso es para ellos así. Pero pues esto no va en consonancia con la realidad jurídica y de los derechos fundamentales y el progreso mm, jurídico que ha tenido la humanidad en los últimos 60 o 70 años. Totalmente, doctor. Escuchamos a nuestros oyentes a esta hora que participan en nuestra línea 323-519-6383. Atentamente con lo de la expresión que utilizó el Papa y pues a mí no me parece nada del otro mundo, me parece que él de pronto en su preocupación porque su iglesia funcione bien, ¿cierto? Y no tenga tantos conflictos, digo yo, al interior de ella, pues de pronto él utilizó esa expresión pidiendo, exigiendo de que pues tratara de que estas personas con estas inclinaciones sexuales pues no hicieran parte de su, ¿cómo se dice?, de su grupo de sacerdotes, ¿cierto? Pero es que a veces nos escandalizamos por algo como eso cuando pasan cosas tan terribles en nuestro país, en el mundo, cosas más graves, violaciones, los mismos sacerdotes han violado niños. O sea, son muchas cosas muy duras que a veces uno es mejor uno ni meterse en esos caminos, digo yo, como tan escabrosos, pero pues ojalá que haya una ley de que sin eso yo no pienso que sea discriminación, es como una forma de que todo funcione bien, ¿cierto? Pienso yo, no sé, en mi humilde opinión, doctor Juan Manuel. Le envío un abrazo, lo estoy escuchando, me gusta su programa. Pronto lo llamaré, tengo que hacerle una consulta para que su merced me haga el grandísimo favor y me oriente. Y pues no, desearle muchos éxitos en el programa. Me encanta todas esas dudas que su merced nos aclara, esos caminos que nos ayuda a caminar como por el bien, ¿no? Para que no nos hagan daño. Un abrazo. Bueno, doctora, ahí está nuestra oyente, Gracias. doña Flor. Gracias, doña Flor. Claro que sí, aquí estamos disponibles para poderla asesorar cuando su merced lo requiera. Pues mira, yo lo que pretendo con este programa, con este escenario, es generar que generemos una opinión respecto de eso, porque es que realmente, como lo manifestaba nuestra oyente Flor, claro, digamos que estos temas son controversiales y hablar de ellos pueden ofender tanto a los que son católicos como a los que tienen identidad de género diversa. Por eso las palabras tienen que elegirse con mucho tino para no generar ninguna susceptibilidad. Sin embargo, es necesario que lo hablemos y que lo hablemos abiertamente con respeto y entendamos quiénes son unos y quiénes son los otros y cuál es la posición de nuestro país frente a eso y si lo que dijo el Papa contradice lo que dice nuestra Constitución.
o no. Y como nosotros lo que seguimos es la ley y la Constitución en este país en particular, entonces aquí todas las personas, porque nuestra Constitución dice las personas, se refiere a las personas. No está hablando de hombres o de mujeres, está hablando de personas. Y todo el que sea persona tiene unos derechos. Inclusive los animales también han comenzado a tener derechos y se ha hablado de unas características de seres sintientes que tienen unos derechos. Entonces, nuestra constitución y nuestro ordenamiento jurídico tiene un contenido filosófico que reconoce la diversidad, que reconoce que no todos pensamos igual y que tenemos derecho a pensar diferente y a no ser juzgados por pensar diferente. Entonces, nuestra invitación es, hablemoslo con respeto, llevémonos unas herramientas. Hoy de acá entendamos qué es una iglesia, qué es la iglesia católica, definitivamente, cuál es su papel en la historia, mm, qué significa, quién es la persona que lo dijo, por qué es relevante, porque si lo digo yo, pues que no soy nada en ninguna esfera jurídica, económica, política, religiosa, pues es irrelevante, pues máximo se pondrá de mal genio las personas, los oyentes que nos estarán escuchando, o, no, o lo aprobarán o se desagradarán, pero de ahí no pasará, pero no es lo mismo que lo diga este personaje a que lo diga el presidente de un país, a que lo diga un rey de Inglaterra, del Reino Unido o de Mónaco, o que lo diga el presidente de Rusia, o que lo diga el máximo representante de la Iglesia Católica en el mundo, que es el Papa. Entonces, como hay tantas personas que siguen esa religión y que profesan esa religión y que van todos los días o cada domingo a misa, entonces, cómo se puede interpretar o cómo se pueden asumir esas palabras en el mundo actual, en la realidad que vive nuestro país? Y quisiera decir, no estoy de acuerdo con esas manifestaciones, no porque estemos acostumbrados a escuchar algo significa que esté bien decirlo. Considero que hay que escoger las palabras y hay que escoger la intención de ellas para referirse a algo y simplemente se podría decir lo mismo de otra manera. Si la intención es decir, mire, la Iglesia Católica no admite que haya identidad de género diversa, sino que las personas que la integran tengan la identidad de género clara, de que si son hombres o son mujeres, porque pues también hay mujeres que ejercen ese oficio. Vemos las monjas y las mujeres que prestan esos servicios a la Iglesia Católica. Pues entonces, dígalo así, mire, acá hay unas normas de comportamiento, se tiene que tener esto claro y pues es cerrado, el club es cerrado. ¿Sí? Aquí no le permite el ingreso de todo el mundo. La ropa tiene que ser así, aquí hay un código de vestimenta, aquí hay un código moral y el que quiera hacer esto es bienvenido y el que no lo quiera, pues muchas gracias, hasta luego. Y entonces se pone una fijación, se determina claramente cuál es el comportamiento que se debe tener y se lo dice claramente a las personas sin entrar en calificativos o adjetivos de un comportamiento que son claramente ofensivos. Esa es como la perspectiva que me interesaba o me interesa transmitirle a nuestros oyentes, porque sí es necesario hablarlo y generaros una opinión al respecto y generar una controversia sin ofendernos. Excelente, doctor. Pues de verdad para nuestros oyentes, gracias. Ahí está la respuesta. Doña Flor está muy pendiente. Nos dice ya, por favor, para que nos recuerde, doctor Juan Manuel Sanz, sus redes sociales para que lo sigan y a dónde se pueden comunicar los oyentes interesados en alguna consulta. Claro que sí, mira, nosotros tenemos una línea abierta para nuestros oyentes de Subalternativa. Ese es el WhatsApp 310-844-6064. Repito, 310-844-6064, donde pueden hacer todas las consultas jurídicas que ustedes, nuestros oyentes, tengan a consideración realizar. Lo importante es que se identifiquen como oyentes de Subalternativa. La primera consulta por WhatsApp no tiene ningún costo y nuestra intención es poder hacer la mayor cantidad de asesorías jurídicas a nuestros oyentes para que podamos tener acceso a una firma de abogados que nos pueda orientar de primera mano cuando estemos en situaciones que así lo requieran. Les dejo
gran saludo, un cordial abrazo a todos nuestros oyentes y les deseo un feliz de resto de tarde. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un feliz día, 11 de la mañana, 52 Feliz día. minutos. Gracias por acompañarnos. Próximo jueves, nuevamente a las 11 en punto. Doctor, feliz mañana. Gracias. Feliz mañana. Hasta luego. Finaliza su programa jurídico Todo al Derecho en la emisora Su Alternativa, www.sualternativa.co, un espacio radial dedicado a los temas jurídicos, asesorías, consultorías y acompañamiento ante reclamaciones judiciales y administrativas. Presenta Juan Manuel Sáenz, abogado experto en Derecho Tributario. Todo al Derecho. No se lo pierda todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, una hora de información que a usted le interesa.